Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están hoy domingo? Bueno, mientras me escriben, ustedes saben, señoras y señores, que la palabra de Dios es poder. Este libro es poder. Cuando participan ustedes de este tipo de videos, sí es importante que se manifiesten de una u otra manera. No le permitan al adversario que se enmudezcan, porque de lo contrario, ustedes seguirán siendo entes en el mundo, entes sin un propósito. Por eso les hago la invitación, primeramente a que se suscriban, a que le den me gusta, a que compartan, porque la palabra de Dios no es para dejarla guardada entre el bolsillo y no es para hacer como familia Miranda, de que yo observo, pero no digo nada, no hago nada. Ojo con lo que estamos haciendo, porque Dios de hecho hoy trae un tema bien especial y Dios nos dice que Él no viene a traer paz al mundo. Ojo con eso, porque estamos en un tiempo de prueba. Por eso hoy le hemos titulado a esta charla, Pide justicia solo si lo vales. Pide justicia solo si lo vales. ¡Qué fuerte! Vamos a pedirle a nuestro amado Rey del Cielo que descienda en espíritu en este su espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Gracias, amado Rey, porque me has permitido un descanso. Gracias porque me has permitido escucharte. Y te pido humildemente, amado Rey, que seas tú descendiendo en espíritu para que invadas nuestros pensamientos y tu espacio. Te pido, Señor, que seas tú disponiendo mi corazón para escucharte atentamente e interiorizar tu mensaje para ponerlo en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver 3 libros hoy. Vamos a ver Jeremías capítulo 20, versículos 10 al 13. Jeremías era un profeta bien particular. Vamos a leerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. En otras versiones dice que es un profeta que vende terror. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al hombre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Fuerte, ¿no? Jeremías, por supuesto, existió 550, 650 años antes de Cristo, y Jeremías hablaba de venganza, de justicia. Él le pedía a Dios que le permitiera ver cómo Dios destruía a sus enemigos. ¿Cómo se llama el título de la charla de hoy? Pide justicia solo si lo vales. ¿Qué estaba haciendo Jeremías para pedirle a Dios que le permitiera ver la venganza que había frente a sus opresores? Jeremías era considerado el profeta del terror,
¿Pero por qué? Si Judá en ese entonces estaba lleno de placeres, de dinero, de abundancia, ¿por qué alguien viene a decir que el lugar en donde estamos se va a destruir? Si no legalizamos el pacto con Dios, Dios lo destruirá. Y esa abundancia que consideramos tener será destruida. Pero Jeremías se la pasaba predicando la palabra de Dios, y recordemos que para hacer una oración se requiere de sujeto y predicado. El sujeto trae un sustantivo que es el nombre que le damos a alguien. Tu nombre, el nombre de una cosa, el nombre de un animal, ¿cierto? Ese es el sujeto. Y el predicado es la acción que hace el sujeto. Por eso cuando predicamos es hablar del verbo de acción de alguien, en este caso de Jesús. Y Jeremías predicaba lo que Dios le manifestaba acerca de la Torá, porque en ese entonces, antes de que viniera Jesús, existía la Torá. Hoy por hoy es la Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento. ¡Qué bendición! Sin embargo, en ese entonces Jeremías aplicaba la Torá. Y él veía que había violación, muerte, mentira, jefes que esclavizaban, trampa. Qué extraño, ¿verdad? Pero si eso era 600 años antes de Cristo, ¿será que Jeremías también vivió en nuestra época? ¿O estamos viviendo la misma época de Judá? El pueblo de Judá se había olvidado de Dios porque lo tenían todo. Tanto así que olvidaron alabar a Dios y empezaron a hacer un Baal, ¿no? Un dios, el dios de ellos. Y tanto así que entregaban a sus propios hijos para adorar a su Dios. ¿Qué pasa hoy por hoy? ¿No hay padres que venden a sus hijos? Por Dios, si es que estamos viviendo las mismas épocas de Judá. Y mucha gente dice, ay, pero deje tanto escándalo. De hecho, aquí lo dice Jeremías, dice, he oído los muchos rumores acerca de mí, me llaman el hombre que vive aterrorizado. Y en otras versiones dice, el profeta que predicaba el terror. Pero ¿cómo no? Si es que estaban en un pueblo y en una línea de tiempo donde todo era maravilloso. Y Jeremías, ¿por qué decía que se iba a destruir la ciudad? Si todo era flor de piel, todo era precioso. Y Judá creía que estaba haciendo las cosas bien. Y hoy por hoy la sociedad considera que está haciendo las cosas bien. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces no nos vengaremos de él. Pobre Jeremías. Jeremías estaba haciendo la palabra de Dios viva y eficaz. Pero estas personas le decían, deje de estar aterrorizando a la gente. Estamos pasándola bueno, viva sabroso, deje de estar hablando de Dios. ¡Qué pereza! O tan religioso o tan religiosa usted. Esta mañana veía una noticia sobre la inteligencia artificial y hay muchos sectores que están muy preocupados porque la inteligencia emocional va a sustituir en gran parte a la humanidad. Y este hombre decía, lo único que les puedo dar como consejo es que estudien programación. ¿Por qué estamos teniendo miedo? ¿Por qué estamos teniendo miedo? Vamos a ver ahora el capítulo de Romanos. Ya es el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 15. Y dice así. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron.
Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado. Quiere decir, antes la gente pecaba, pero no podíamos llevar a juicio a las personas porque no había una ley. Hoy por hoy, si en tu ciudad, en tu país, tú cometes un delito, pero ese delito no está en el código todavía, en un código penal, pues no pasa nada, porque no hay una ley que te castigue. Se puede crear a partir de ella, pero no existe. Entonces quedas absuelto. Y eso fue lo que pasó en ese entonces. La gente ya pecaba, pero no había una ley. Pero cuando llegó Jesús a dar la vida por nosotros, empezó a existir la ley. Por eso dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran diferencia. ¿Hay una qué? Gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Entró el pecado por Adán, pero no se le podía contemplar como pecado porque no había ley. Solo se le quitaron beneficios. Y entonces vino Jesucristo a perdonarnos, pero con su perdón se abrieron los tribunales. Si tú no has visto el video 133, te invito a que lo veas para que comprendas mucho mejor de lo que estamos hablando del tribunal de Dios, de la corte celestial. Y fíjense que cuando entramos a una corte celestial como Jeremías, que estaba pidiendo justicia y venganza, podemos entrar a un juicio cuando la ley existe. Hoy por hoy ya existe. Sin embargo, no podemos entrar a juicio porque allá nos está esperando el adversario, el que nos está acusando por haber cometido un error. Está esperando que entremos. ¿Por qué? Porque nos va a acusar por nuestro pecado, porque Él coge el argumento del pecado para que Dios no nos bendiga, no nos conceda, no nos dé. Por eso Jeremías pedía justicia, pero lo pedía porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él, aún siendo muy joven, empezó a predicar, empezó a hablar de las acciones de Dios y el pueblo de Judea no quería escuchar. Por eso Jeremías les decía, vuelvan a Dios porque Dios los destruirá. Y todos eran, a ver, Jeremías está loco, cállate. Y con el tiempo, que ya lo veremos más adelante, Judá fue destruida. Y eso que tú crees confiadamente que tienes, se te puede ir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la ley. ¿Y qué pasa cuando no cumplimos la ley? Entramos a juicio y vamos a ser culpables. Sin embargo, Dios aquí nos dice en Romanos que por un hombre vino el pecado, pero por otro hombre vino el perdón. Así que Dios nos perdona. Así que Dios nos legaliza de lo que nos acusa el enemigo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que sí tenemos pecado y seguiremos teniéndolo hasta que no entremos a juicio. Pero cuando entres a juicio debes estar completamente convencido de que no estás violando ninguna ley. Vamos a ver el evangelio de hoy, que es Mateo. Vamos a ver a Mateo, que se me hizo Mateo. ¿Qué te hiciste, Mateo? Vamos a ver Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Y dice, así que no tengan miedo. ¿Qué dice Dios? No tengas miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. Si tú eres una de las personas que tiene algún secreto, es mejor que te liberes con la verdad,
porque tarde que temprano se va a saber, va a ser revelado. Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Recordemos que en algún video estuvimos hablando de cuánto cuesta tu valor. ¿Cuánto cuesta tu valor? No. ¿Cuánto vale tu lealtad? Y básicamente veamos a Judas, que él vendió a Jesús por 414,217 pesos, a hoy $90, ¿no? ¿Cuánto vales? Y por eso acá Dios nos dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, que eran denarios. Y los denarios, hoy por hoy, cada moneda pesa 5,54 gramos. Y hoy por hoy, un denario, bueno, en ese entonces del sistema monetario romano, un denario eran 10 haces y un haz es una moneda de cobre. ¿Cuánto vale una moneda de cobre? 1,086 pesos hoy por hoy. 1,086 pesos. ¿Cuánto valen 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Palabra del Señor. ¿Cuánto vale tu moral? Es el video que les menciono de Judas, para que si quieren ir a verlo, puedan saber cómo sacamos los valores de cuánto fue la venta de Jesús. ¿Cuánto vale tu moral? Fijémonos que Dios nos está diciendo que Él sabe absolutamente todo, que nosotros somos valiosos para Él. Si nosotros lo negamos acá, Él nos va a negar arriba. Si nosotros hacemos público lo que Él ha hecho por nosotros, Dios nos reconocerá en público allá arriba. Y les quiero contar algo. Recordemos que hoy la charla se llama Pide justicia, solo si lo vales. Fuerte, ¿verdad? No podemos entrar al tribunal si no merecemos entrar a juicio. ¿Por qué? Porque estamos violando una ley. Por eso es tan importante que nos legalicemos y escuchemos a los ángeles de Dios, a ti y a mí cuando estemos hablando de Dios. Porque eso que vivió Jeremías en Judá no fueron 600 años antes de Cristo. Hoy por hoy lo estamos viviendo. Hay padres que están vendiendo a sus hijos. Hay hijos que están matando a sus padres. Hay mucha lujuria. Hay mucha calumnia. Hay orgullo. Hay mentira. Hay trampa. Y eso era lo que se estaba viviendo en Judá. Y Dios le dijo a Jeremías, ve y diles que se reconcilien conmigo, o de lo contrario, los destruiré. Pero nadie le prestaba atención a Jeremías. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han catalogado de locos? ¡Qué pereza! Todos religiosos. Yo les voy a contar algo. Ustedes bien saben que hace 8 días hicimos el video 133, que es el tribunal de Dios, ¿no? Que los invito a que lo vean. Y esta semana, causalmente hace 2 días, le dije a Dios, hey, ¿qué ha pasado con eso? Ayer salí a hacer luz para alguien. Y cuando entramos a un restaurante, vaya sorpresa tan maravillosa, que en la mesa que Dios nos tenía preparadas, habían como unas 50 mesas, pero solo esa mesa decía, con Dios todo es posible.
Y yo quedé asombrada, o sea, yo decía, Dios, tú estás metido en la colada. Él siempre está en la fórmula y me hace recordar que yo debo ser luz siempre. Y evidentemente la persona con la que almorcé el día de ayer necesitaba de palabra, necesitaba del espíritu vivificador de Dios, que no soy yo, es el espíritu a través de mí. Cuando íbamos en mi vehículo, íbamos conduciendo porque nos fuimos para cine, vimos una película de Disney que se las recomiendo, se llama Elementos, es muy bonita, es nueva, salió hace muy poco, salió el 22 de junio, pero lo más hermoso, y aunque son muñequitos, los muñecos siempre nos enseñan muchas cosas. Y yo de hecho amo a Disney y en algún momento les contaré la historia de Walt Disney, que es maravillosa. Sin embargo, cuando ella me dijo, hay una película de Disney y de Pixar que está ahorita en cartelera, ¿quieres verla? Y yo le dije, sí, está bien, me gusta Disney y sé que las películas de ellos son maravillosas y mucho más porque Disney está cumpliendo 100 años. Y entonces descubrimos en esa película la importancia de manifestar lo que sentimos. Es esencial. No podemos guardarnos las cosas. Por eso yo les menciono a ustedes que no guarden a Dios entre el bolsillo. Compartan este video, compartan lo que aprenden. Háganlo porque de lo contrario Dios los destruirá. Así de simple. Ay, Diana, ¿usted por qué está diciendo si Dios es amor? Sí. Pero de hecho, les voy a leer algo acá. En Mateo capítulo 10, versículo 34, lo que dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Oh, por Dios, ¿qué está diciendo Dios con esto? Eso es para hacer un Sparkis. Dios prueba al justo. Dios necesita probar corazones. Y cuando Él viene a probarlos no encuentra nada, porque estamos débiles, porque estamos creyendo seguir a Dios, pero si nos quitan dinero, uy, no. Pero si me quitan una relación, entonces voy a hacer algo en contra de mi ética y mi moral. Dios viene a probar y no encuentra a nadie justo. Por eso Dios le dio la autoridad a Jeremías para que manifestara lo que iba a ocurrir. Sin embargo, ayer, para retomar la historia, cuando fuimos a ver la película con esta familiar, pasó algo interesante. Primero, el almuerzo, que estaba el título de Dios ahí súper maravilloso. Dos, cuando fuimos a ver la película, eran los elementos de la tierra. Y fue un mensaje maravilloso de manifestar lo que decimos. Cuando lo hacemos, nos liberamos y hacemos magia. Hacemos magia cuando decimos las cosas, cuando empezamos a comprender que otro elemento que sea diferente a mí no quiere decir que deba rechazarlo y apartarlo, sino cómo nos podemos mezclar y hacer una química maravillosa. Y Dios nos dice, grita en la azotea lo que yo te digo al oído. Cuando yo te hable en las noches, ve y háblalo de día. Y yo a esta persona, yo trataba de no hablarle mucho de Dios, porque consideraban no hacerlo, pero Dios todo el tiempo estuvo presente de que debía hacerlo. Cuando íbamos en el vehículo, en el semáforo se apareció un muñeco de estos extraterrestres muy feos. Y este hombre tenía en su boca como muchos dientes así cruzados, ¿sí? Horrible, o sea, era un bicho asqueroso. Y las dos nos quedamos en silencio observándolo. Este muñeco horrible se fue acercando, yo iba conduciendo, y se acercó a mí y me miraba así y me hacía así. Cuando él me hizo eso, entendí la respuesta de Dios. Cuando yo le dije, ¿qué ha pasado con el tribunal? Con la sentencia. Y este hombre, cuando me hizo así, ella me dijo, hey, que ese muñeco se dirigió a ti de una forma muy fea. Y le dije, te voy a decir la verdad. Y empecé a hablarle de Asmodeo, que yo a ustedes les he mencionado, el espíritu que tenía apresada a Sara y que me tiene apresada a mí. Me tenía. Por eso le pregunté a Dios, ¿qué ha pasado con la sentencia del tribunal? Y Asmodeo tenía el mismo aspecto de este muñeco horrible que se apareció ayer frente a mi vehículo.
Y cuando Él me hacía así, es que Dios me mostró que Él ya se estaba alejando de mí, pero que me tenía a la vista. Me tenía a la vista. Quiere decir que yo no puedo bajar la guardia. Todo el tiempo debo estar con Dios porque ellos están como leones crujientes buscando a quien devorar. Cuando yo le contaba a ella, a grosso modo, toda la historia, ella me dijo: todavía no logro procesar todo lo que me dices. Y yo le dije a Dios: hoy yo no debí haberle contado todo esto porque no es tan fácil de digerir todo lo que pasa en el plano espiritual. Sin embargo, Dios hoy nos afirma en su palabra. Dios nos afirma hoy en su palabra y nos dice: así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre. Eso nos dice Mateo. Pero, ¿qué está pasando con Romanos? En Romanos, Dios nos dice, en el capítulo 5, versículo 5, versículo 12. Ok, 12 al 15, y dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su perdón. Cuando empezamos a ver todo este tema espiritual, que a veces no es tan fácil comprender y digerir, cuando yo le mostré a mi familiar, porque busqué por Google la foto de Asmodeo, es muy parecido a este disfraz horrible que estuvo frente a nuestro vehículo el día de ayer. Sin embargo, Dios dice en su palabra en Jeremías, en capítulo 20, versículo 11. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. ¿Caerán? Por eso Jeremías siempre le pidió a Dios ver la derrota de sus adversarios. Y por eso hoy el título de la charla es: pide justicia solo si lo vales. Y solo si vas a valer siempre y cuando manifiestes lo que Dios hace en tu vida. Pero va a sonar loco, pero me van a acribillar como acribillaron a Jeremías 600 años antes de Cristo. Por decir la verdad, por decir que es un loco, un caótico. ¿Cómo es posible que un demonio de esos aparezca frente a un carro? Sí aparecen. Y cuando estamos muy montados en el proceso con Dios, los espíritus empiezan a manifestarse. Y en la noche, cuando terminamos de cenar, porque luego salimos a cenar con ella, ella estaba silenciosa. Yo le dije: cuéntame, ¿qué resumiste de nuestro encuentro? ¿Qué pasó? Bueno, al final me agradeció, comprendió muchas cosas, estuvo más tranquila y quedó procesando todo lo que le mencioné. Por eso Dios dice: aún en la azotea, si yo te digo algo, manifiéstalo en público. Manifiéstalo en público. De hecho, que no sé con exactitud porque no encontré la palabra, pero Él lo dice. No sé si es en Romanos, pero en Mateo. Mejor, creo que es Mateo. Vamos a ver si lo logramos encontrar. Que fue Mateo capítulo 10, versículo 26. Dice: no teman a los que quieran matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. No logro encontrarlo, pero sé que lo leí. Y Dios nos dice: todo lo que yo les diga a ustedes al oído, manifiéstenlo. Todo lo que yo les diga en la noche, díganlo en el día. Solo así valdremos para Dios, porque seremos justificados ante Él para hacernos justicia. Antes no pidas justicia si tú estás violando la ley. Eso nos pide el Señor.
Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Dejo en tus manos la vida de todos aquellos que interiorizamos que tú traes mensajes a través de todo lo que vemos en esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un precioso domingo. Adiós.